Bienvenidos a esta primera sesión de lo que el CLAC quiere que sea una tradición titulada un aula, digamos, dedicada a los escritores y sus clásicos, en la que periódicamente se invitará a distintos escritores a hablar de los clásicos, de su relación con los clásicos, de cómo los han leído, cómo se han peleado con ellos, qué influencia han tenido en sus obras, por supuesto, porque precisamente creemos que los clásicos adquieren vida, sobre todo gracias a los nuevos escritores que les contestan. Para decirlo con un verso de Oden, las palabras de los muertos se transforman en las entrañas de los vivos. Creo además que empezar esta aula con Cervantes en el año del cuarto centenario, el tan polémico cuarto centenario, es significativo, y significativo que lo hagamos en Barcelona además, porque como saben todos ustedes, Barcelona es la ciudad con la que Cervantes decidió contestar a Avellaneda, al apócrifo Avellaneda. Ya saben que el Quijote termina, la primera parte del Quijote termina con Cervantes anunciando que el Quijote se va a ir a Zaragoza, a unas justas, y en la segunda parte el propio Don Quijote, el personaje, se entera de que le cuentan que un tal Avellaneda ha escrito una continuación falsa de sus aventuras que precisamente tienen lugar en Zaragoza. Y para desmentir a Avellaneda, Don Quijote, en un gesto crítico sin precedentes en la novela, decide desviarse y venir a Barcelona, lo que se llama el desvío a Barcelona. Y esta ciudad tiene el privilegio, desde entonces, de haber visto, de haber acogido a Don Quijote en un paseo absolutamente memorable, en el que, entre otras muchas cosas, Don Quijote descubre la imprenta. Hay un episodio memorable en que Don Quijote, que es un héroe nacido de la imprenta, un hijo de esa gran revolución demótica que es la imprenta, entra en una imprenta y observa cómo se componen varios libros, incluso la segunda edición del Quijote apócrifo de Avellaneda. Es por tanto significativo que esta ciudad acoja hoy a Cervantes como el primer clásico de esta nueva aula de los escritores y sus clásicos. Para hablar de Don Quijote tengo el placer de presentaros a dos escritores, a dos magníficos escritores, novelistas y periodistas de distintas generaciones. Laura Fernández, que ya tiene varias novelas en su haber, con un talento siempre arriesgado. Ahora nos hablará un poco de las especificidades de su obra, de su relación con el Quijote. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Y a Rodrigo Fresán, que es ya uno de los escritores, digamos, más ambiciosos de su generación, vecino de Barcelona, aunque nacido en Argentina y de corazón anglosajón. Y vamos a empezar cediendo primero la palabra a Laura, después a Rodrigo, para que nos cuenten un poco cada uno cuál ha sido su relación con Cervantes y con el Quijote en particular. Y después de esas intervenciones tendremos un coloquio, los tres, con respecto a una serie de cuestiones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andreu, por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y hablar del Quijote. Y yo debo decir que como escritora que me dedico básicamente a la comedia y que soy devota de lo absurdo, del humor absurdo, las 4 novelas que he escrito me deben mucho al humor absurdo y o sea, que exista algo como el Quijote, venía pensándolo hoy, es lo más parecido a lo que los dinosaurios son para los monstruos. La idea esta de que hubo un momento en que existió la comedia en la literatura española y en el que, bueno, y que no solo existió la comedia, sino que creó la literatura española y creó la idea de la novela. O sea, es algo impensable.
tengo la suerte, por otro lado, yo nací el año 81, estudié en una escuela pública y tengo la suerte de decir que no estudié ni Cervantes ni el Quijote en el instituto, porque todo el mundo que conozco que lo estudió lo odia profundamente, y no es mi caso, porque yo llegué a Cervantes, llegué al Quijote cuando ya había leído pues, a todos sus hijos y me había formado un espíritu crítico que me permitió disfrutar de la obra, vamos, como lo que es, ¿no? Como la Biblia, de todo lo que había leído. Yo leí antes, pues, obviamente, La conjura de los necios, que es la novela, digamos, por la que todos entramos en... Cuando has oído hablar del Quijote como algo decimonónico en el colegio, en el instituto, da como miedo. Entonces, en el momento que lees La conjura de los necios y te fascina el personaje de Ignatius Reilly, lo absurdo de su vida, la manera en que el autor se destruye a sí mismo, destruyendo a su alter ego, dices, bueno, y que se le compara constantemente con el Quijote, esta aventura quijotesca. Entonces dices, guau, quizá el Quijote en algún momento tendré que ir a él, ¿no? Y luego cuando vas creando tu pequeño mapa de autores favoritos, vas yendo de uno al otro, vas pasando pues, del humor inglés de Evelyn Waugh, el absurdo, de la literatura posmoderna, que es algo en lo que enseguida entré, en lo que enseguida tomé como mi camino, o sea, la idea de que el estilo por encima de la trama, o los personajes por encima de la trama, la belleza de la literatura por encima de la historia. Cuando llegas ahí también descubres que todos ellos son devotos del Quijote, entonces dices, vale, está bien, ha llegado el momento de que me enfrente al Quijote. Entonces digamos que llegué al Quijote bastante tarde y que me alegro mucho de haber llegado tarde, porque en el momento que lo empecé me pareció desde la primera línea genial. O sea, me pareció que todo, obviamente todo lo que había leído, todo Robert Cooper, todo Thomas Pynchon, todo ahora mismo que estoy leyendo T.C. Boyle, música acuática, todo lo que había leído, lo que estaba por leer, todo lo que me iba a gustar y lo que me había gustado hasta entonces ya estaba ahí. Es un tío que lo había escrito hacía 4 siglos y entonces lo pude disfrutar como se debe disfrutar el Quijote, ¿no? Teniendo la sensación de que te está dando pistas no solo sobre el humor, el uso del humor, sino sobre todo sobre la enfermedad del lector, sobre la literatura dentro de la literatura, sobre la ficción y la realidad, sobre cómo el Quijote sueña con la ficción, vive a través de la ficción y la realidad le entorpece constantemente en su vida, que es algo que es constante en mi obra. Es algo que yo he incorporado indirectamente, sin haber leído el Quijote, había incorporado ya. Todos mis personajes están siempre soñando con otra vida, queriendo estar en otro lugar, estando literalmente en otro lugar. Yo tengo una de mis novelas, la primera que publicó Seix Barral, que en realidad es mi segunda novela, se llama Gwendolyn Kramer, y yo sin saberlo escribí una historia completamente quijotesca. La protagonista es una chica de 30 años que únicamente actúa movida por lo que lee en los cómics, de la misma manera que el Quijote quiere ser caballero andante y actúa como actúan los caballeros andantes de las novelas que ha leído. Gwendolyn Kramer lleva un traje de superhéroe debajo, o sea, va como siempre preparada para actuar como una superhéroe. Nunca lo hace porque en realidad no tiene ningún superpoder y es todo igualmente ridículo, se ve en situaciones igual de ridículas que Don Quijote. Y ella lo primero que hace cuando decide ser detective privado es ir a buscar la tienda de cómics más cercana y decirle al tío, búscame un cómic donde el protagonista sea un detective privado, porque no sabe moverse por sí misma. Es un poco lo que le pasa a Don Quijote, ¿no? Se mueve a partir de lo que ha leído, como nos pasa a muchos escritores que vivimos a partir de lo que hemos leído, con esta enfermedad de la lectura. Y luego, por otro lado, está la idea del perdedor. Otro de mis buques insignia como escritor es John Fante. El personaje de Arturo Bandini para mí es clave en cómo me defino a mí misma como autora y los personajes que me gustan, esos personajes que resultan tan ridículos, que son entrañables. Y he encontrado hoy, releyendo para preparar la presentación, he encontrado un párrafo en el que Don Quijote se presenta un poco a Sancho Panza y le dice: pero dime por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo
en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? Don Quijote, como Arturo Bandini. Arturo Bandini es un personaje que es un escritor malísimo, que cree que es perfecto y que todo el mundo pensará que algún día se cruzó con él en una cafetería y que se acordará de ese momento como si fuese el mejor de su vida. Y todo esto está diciendo Don Quijote envalentonado, y al momento le responde Sancho Panza al momento siguiente: la verdad sea, respondió Sancho, que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir. O sea, la idea esta de que uno se considera, o sea, se enaltece con la ilusión y al momento siguiente viene la realidad y lo corta todo de cuajo, ¿no? El personaje entrañable del perdedor que nace con el Quijote está en todas partes, es decir, todos hemos llegado, incluso he llegado a leer que en la literatura beat, que tanto nos gusta tanto a Rodrigo como a mí, el propio Kerouac podría ser un Sancho Panza de Neil Cassady, ¿no? Que podría ser el Quijote, el loco que conduce como el loco, bueno, que tiene esa vida vagabunda, y Kerouac es el observador, que va simplemente anotando. Y en ese sentido, el propio escritor, cada uno de nosotros podríamos ser Sancho Panza, detrás de un alter ego posible que es aquel que es nosotros mismos con nuestras locuras. Y luego está la idea que me encanta también del maltrato a los personajes. O sea, la manera en que Cervantes maltrata a Quijote constantemente, la sensación que tienes leyéndolo de que es un señor mayor, viejecito, que va encima de un caballo, que cada vez está más maltrecho y que le dan palizas, lo dejan tirado en el suelo, o sea, le pasa todo lo más horrible que os podáis imaginar, y sin embargo siempre está vivo, ¿no? Hasta que deja de estarlo, pero la ilusión lo mantiene vivo, ¿no? Eso es algo que me fascina, y es algo que todos los escritores, el propio Robert Cooper, que acaba de editarse Pinocho en Venecia, hace lo mismo con Pinocho, lo destruye por completo, lo convierte en una especie de boñiga, lo tira a una papelera y luego lo reconstruye. O sea, la idea está de la destrucción, a partir de la destrucción del libro, dentro del libro. También hay un párrafo en el que hay todo un diálogo con el cura, con el canónigo, en el que el canónigo le dice: pero Don Quijote, deja de leer todos esos libros de caballerías. O sea, el libro destruyéndose a sí mismo, como diciendo: esos libros son tonterías, son chorradas, lee lo importante, ¿no? Lee la Sacra Escritura, lee. Y todo eso es lo que ha pasado y sigue pasando en la historia de la literatura española, ¿no? Yo creo que el libro se ríe de sí mismo y se ríe de todo lo que vendrá 400 años después, de cómo estamos hoy con esa literatura realista, ultradramática, que intenta asfixiar cualquier rasgo de genialidad como esta. Y el propio libro es completo por eso también, ¿no? Porque él se destruye a sí mismo. Él se critica a sí mismo, no puedes criticar nada del Quijote, porque dentro del Quijote ya tiene su propia crítica, y en eso es completamente admirable, y para mí es una Biblia, como lo ha sido para cualquier escritor posmoderno de los que admiro. Quería decir también que me encanta el episodio de Dulcinea. Bueno, cuando Dulcinea se descubre como una persona, como una mujer fea, y bueno, que no era la maravilla que el Quijote se imaginaba, y todos piensan que está encantada. Bueno, la idea del encantamiento de todas las cosas, ¿no? Y más o menos creo que lo que me ha quedado de la lectura posterior es, yo creo que he arrastrado, como bien decía Andreu, de otros autores que me han fascinado a lo largo de mi formación autodidacta como lectora, toda esa locura, toda esa excentricidad de los personajes, toda la enfermedad de la lectura, del personaje enfermo de lectura que prefiere vivir en la ficción a la realidad. Eso ha empapado todo lo que hago, lo sigue empapando, y se lo debo sin querer y sin saberlo al Quijote. Y eso, de momento. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio estar aquí. Italo Calvino creo que dice en Por qué leer a los clásicos que un clásico es un libro que nunca termina de leerse, ¿no? A lo que yo podría agregar también que un verdadero clásico es un libro que ya no hace falta leer, porque está en el aire, uno lo absorbe
de otras maneras, ¿no? Mi relación con el Quijote, para atestiguar, es uno de los primeros textos serios que yo recuerdo haber escrito a los 8 años o a los 9 años, un microrrelato que se llamaba Amnesia y que voy a proceder a leer aquí, que dice así. Dice: en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme. Y eso era todo. Con esto quiero decir, yo no había leído el Quijote entonces, pero tenía perfectamente claro ese principio, esa frase, sabía quién era el Quijote, ya podías sentir una cierta intriga por ese comienzo, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque parece que estuviera ya en la primera frase contradiciendo toda la teoría novelística que podía haber hasta entonces y que vendría después, ¿no? La memoria básica, la novela básicamente es el ejercicio de la memoria, ¿no? Entonces que alguien empiece diciendo no quiero acordarme y siga, ya era muy desconcertante para mí a los 8 años, ¿no? Nosotros en el colegio no lo teníamos a Quijote, teníamos el símil o el sucedáneo argentino, que es el Martín Fierro, que es un poema rimado con un gaucho malandra, medio malhechor, malviviente, cabalgando por la pampa, escrito por alguien que nunca había visto un gaucho en toda su vida, ¿no? Por Miguel Hernández, y que era una figura quijotesca también, ¿no? Y de algún modo, y esto uno lo sabía después, ¿no? La tradición moderna de la literatura argentina es inseparable al Quijote, ¿no? Cuando Borges escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que es el primer cuento borgiano, ¿no? Lo escribe porque él ha publicado un libro que se llama Discusión, un libro de ensayos donde cita constantemente el Quijote y Cervantes, y un crítico de la época que se llama Doll le hace una reseña de ese libro de Borges destruyéndolo, y pone, en una parte de la reseña pone ¿quién se cree que es este Borges? Citando todo el tiempo a Cervantes. ¿Qué piensa? ¿Que es inédito y que no lo conocemos y no lo leímos nunca? Entonces Borges lee la crítica y dice, qué buena idea, ¿no? Entonces escribe Pierre Menard, autor del Quijote, y funda la idea de lo borgiano sobre lo cervantino, ¿no? Mi percepción del Quijote primera que tenía yo entonces había un programa de televisión muy popular en Argentina de lucha libre, dos luchadores pseudo grecorromanos caracterizados, ¿no? Que estaba el extraterrestre, la momia, Drácula, y un luchador era Don Quijote, ¿no? Que era un señor viejo, todos eran como musculosos y fornidos y todo, y entonces este era Don Quijote con Sancho Panza, que Sancho Panza estaba en una esquina del ring, y a Don Quijote lo molían a palos todos los domingos a la noche constantemente. Sancho Panza en algún momento se saltaba al ring y empezaba como a dar panzazos, tenía como una toma especial que era la panza manchega o algo por el estilo, y salían todos los otros volando por los aires y los rescataba el Quijote. Y la canción, me acuerdo, decía: Don Quijote y Sancho Panza van en pos de la justicia, van en pos de la esperanza, Don Quijote y Sancho Panza. Que era la música que los anunciaba a ellos, ¿no? Y después inmediatamente, bueno, yo era muy fan de Peter O'Toole por Leones de Arabia, fui a ver El Hombre de la Mancha. Es una película muy interesante como estructura la idea del Quijote, porque Peter O'Toole, básicamente volviendo a ser de Peter O'Toole, en esta película hace de Cervantes y de Quijote, ¿no? Toda la puesta en escena está en la cárcel Cervantes y hace como una especie de montaje dentro de la cárcel contando y cantando Don Quijote. Y la película esta tiene una cosa interesante sobre el libro, que es que, bueno, Don Quijote se cura, muere, pero justo antes de morir, en la obra de teatro, en el musical, vuelve a quijotarse, se vuelve loco de vuelta y canta una última canción, que a mí me parece que es un final bonito y lindo. Luego después leí Don Quijote en el servicio militar, durante el servicio militar, en estas larguísimas guardias nocturnas, que no sé si aquí se llaman imaginarias también, que es un término muy como de caballería y quijotesco, ¿no? Y bueno, como cuenta Laura, ¿no? Uno se queda un poco deslumbrado y pensaba, ¿no? Yo decía, qué envidia y al mismo tiempo qué pena, ¿no? Que me daban los escritores españoles
al saber que su libro totémico, que es generalmente un libro contra el que uno se revela siempre, ¿no? O empieza revelándose como escritor, no tienes ningún motivo para rebelarte contra el Quijote, porque está todo, ¿no? Está el autor dentro del libro, el libro dentro del libro, etcétera, 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 ¿no? Y además funda una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Una cosa que a mí me intrigó, que me parece que es tal vez la más impresionante del libro, es que revoluciona la idea de la locura, ¿no? Hasta Don Quijote el loco es un personaje que está encerrado y que no tiene una gran... Hasta Hamlet que se hace el loco, que no es lo mismo. Y siempre me intrigó el hecho de que el lugar común es que en los manicomios siempre haya gente que se crea Napoleón, pero nunca nadie que se crea Quijote, que debería ser lo más lógico dentro de la locura, ¿no? Gente que se crea Don Quijote y que por eso lo metan en un manicomio, pero no hay casos de gente que se crea Don Quijote, ni siquiera... Entonces, claro, uno entiende ahí que la locura de Quijote solo funciona en espacios abiertos, fuera, ¿no? No puede ser, es una locura no contenida, es una locura on the road, como decías tú también, y buddy movie también, con alguien al lado, ¿no? Lo de Sancho Panza que decías, a mí también me parece muy impresionante, que es el lector Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza es alguien que está leyendo al Quijote constantemente y se lo termina creyendo, ¿no? Todo el libro tiene un efecto viral, ¿no? O tóxico. Don Quijote termina convenciendo a todos a su alrededor, incluso cuando Don Quijote es derrotado, o sea, o se le obliga a recuperar la cordura, solo lo consiguen entrando en el juego de él, ¿no? A él haciéndose pasar por otro, es como una vacuna, ¿no? Que tienes que ponerle a la enfermedad la misma enfermedad para ver si la derrotas, ¿no? Y bueno, tiene toda esa... Está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, ¿cuál sería bueno, Moby Dick? En cualquier clásico hay datos quijotescos, ¿no? Tal vez el más reciente y el más lateral e interesante sería Breaking Bad, ¿no? Que es como una nueva versión del Quijote, ¿no? Un tipo que se vuelve loco y acaba convertido en otra persona, ¿no? En una especie de ideal que es un narco asesino, ¿no? En ese sentido me parece muy, muy interesante lo que decía Nabokov, ¿no? Que a diferencia de todos los clásicos que lo rodean, hasta el momento en que surge el Quijote, casi todos son de corte fantástico, ¿no? Y el Quijote es muy realista, y la parte fantástica del Quijote está en la locura del personaje, ¿no? Es una manera muy diferente de entender el elemento fantástico que hasta entonces no existía, ¿no? Por el momento eso, ¿no? Pues tendría que seguir. No, y después, bueno, perdón, lo que me parece genial del Quijote, que ya puesto en contexto y en la historia, es como que, no sé, como si Amadís de Gaula y Tirano Blanco fueran como los dinosaurios, y Don Quijote es el meteoro que los extermina, pero que la exterminación permite una gran evolución al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como una especie de... Los destroza, los odia, los desprecia, pero a partir de eso viene todo lo que viene después, ¿no? Me parece que los dos habéis citado básicamente a escritores anglosajones. Es muy interesante lo que has dicho, Laura, de haber descubierto Quijote a través de sus hijos, ¿no? Y después ir remontando la corriente hasta encontrarte con el padre de toda la tradición moderna. También has apuntado la cuestión de la pedagogía, que no lo estudiaste en el colegio. Creo que eso es interesante porque quizá la pedagogía de este país, la de nuestros padres, nuestros abuelos, una vez mató el Quijote durante mucho tiempo porque lo convirtió en una especie como de lectura obligatoria a una edad en que realmente se puede interesar muy poco. Yo creo que el Quijote es una novela que va gustando cada vez más a medida que uno va creciendo como persona y como lector, por supuesto, ¿eh? Y esa idea de la pedagogía del Quijote quizá habría que relativizarla mucho. Pero para empezar quería preguntaros esto: ¿por qué creéis que el Quijote ha tenido una influencia tan fértil en la tradición anglosajona, por ejemplo, y apenas la ha tenido en la tradición española? Yo creo que Inglaterra, bueno, la tradición anglosajona, los ingleses son más capaces históricamente, o lo han demostrado al menos literariamente, de reírse de sí mismos. Yo creo que el personaje del Quijote
los españoles también, pero hasta cierto punto. Pero el personaje del Quijote es muy inglés. No sé, yo habiendo descubierto antes toda esa literatura anglosajona, lo encuentro muy en esa tradición. O sea, no lo veo, también me parece un marciano dentro de la literatura española, alguien como Cervantes, tan culto, que hubiese leído tantísimo como para querer destruir lo que había leído. Lo que ha dicho antes Rodrigo me parece clave, porque la literatura posmoderna se habla muchas veces, no, la literatura posmoderna es esto, lo otro. La literatura posmoderna no es más que gente que ha leído muchísimo y se ha aburrido de todo al final, y lo único que quiere es destruirlo todo. Hay algo que te invita a destruir, y eso, no sé por qué extraña razón, en España no se ha dado más. Quizá no, porque no ha habido alguien como el propio Cervantes, que en su momento hubiera leído tantísimo, ¿no? Pero a mí también me resulta un misterio porque el personaje ha triunfado muchísimo más en lo anglosajón que aquí. Pero sí que es verdad que la literatura española, cuando formas parte de ella, te das cuenta que hoy mismo no se valora para nada la comedia, no se valora para nada el humor, y en cambio es un rasgo que la literatura anglosajona es indispensable para ser una buena novela, para tener una buena obra. En el ámbito literario anglosajón tiene que ser siempre algo divertida, tiene que haber parte de humor ahí. El humor es inteligencia, el humor tiene que estar. Y en cambio en lo español no, hay como se veta por completo. Si algo es divertido, es algo para niños. Entonces yo creo que lo que ha impedido que haya más descendientes del Quijote es esta sensación de que el humor es algo para niños, y que si algo es divertido no puede ser profundo, y si no puede ser profundo no merece estar ahí arriba. Entonces los escritores ya crecen olvidados. Sí, el Quijote es muy bueno, pero lo olvidan y se ponen a escribir sus cosas súper serias. Sí, lo mismo, bueno, de acuerdo con lo que dice Laura, ¿no? Hay un dato muy interesante, que es que Lord Byron dice que España y el carácter español y la posible grandeza de España se hunden con la publicación del Quijote. Dice que no es la publicación del Quijote el problema, sino el modo en que los españoles deciden leerlo, ¿no? Dice que los españoles lo leen como dice Byron textualmente, como un cautionary tale, ¿no? Como una advertencia o como algo que te puede llegar a pasar. Y mientras dice que nosotros, los ingleses, lo leemos como un vive la différence, ¿no? Como que, o sea, el héroe, quiero decir, en España el Quijote es, no seas quijotesco, cuidado con ser un Quijote, ¿no? Hay excepciones, como el caso de Zapatero, ¿no? Que hizo toda su campaña hablando de... No, yo todavía estoy tratando de entenderlo, ¿no? Que un candidato a la presidencia proponga lo quijotesco como programa, siempre me parecía un poco extraño, ¿no? Yo lo voté de todos modos, tengo que decirlo, justamente por eso, y nada más que por eso. No volvería a hacerlo. Y Byron dice que, claro, que la manera correcta, que probablemente es como lo leen los ingleses, es aceptarlo como una especie de apología del me importa un cuerno el orden establecido. Y de ahí también surgen todos los libros de Don Levy, ¿no? El Ginger Man, o sea, está la literatura, Ahab mismo, ¿no? La literatura inglesa está llena de... Hay excepciones, ¿no? También, por ejemplo, Martin Amis, a mí me sorprende mucho, se ha escrito muy mal sobre el Quijote, ¿no? Que él tiene grandes libros quijotescos, ¿no? Como Dinero. Martin Amis dice que leer el Quijote es como recibir una visita del hermano mayor de tu padre, el tío ese, que es como insoportable y que se le caen las cosas y rompe todo y se te instala en tu casa y no sabes cuándo se va a ir, y cuando se va dices, bueno, sí, es divertido, pero qué suerte que se fue, ya no quiero volver a verlo en mi vida, ¿no? Nabokov mismo también, ¿no? Lo pone bastante en entredicho, dice que tengo por aquí anotado textualmente, ¿no? Dice que el valor intrínseco del Quijote es su difusión excéntrica, ¿no? Pero que no, que si ya se tiene que entrar en temas como la prosa o cómo está escrito, ya no sería tan categórico, ¿no? Pero me parece que en España también es eso, ¿no? Es una especie de el que se vuelve loco, ¿no? Y el que termina mal, ¿no? Y además el tipo que estaba en su casa cómodo, en una especie de terrateniente burgués, y decide romper con eso para hacer otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que también ha influido
una cuestión religiosa. Es decir, al ser España un país católico, y en España de Cervantes además en plena contrarreforma, quizá el Quijote solo puede existir en España como excepción, es decir, como irónico desvío y despedida de algo que empieza y acaba en sí mismo, ¿no? Sí. A diferencia, por ejemplo, de Shakespeare, estricto contemporáneo, que se le compara mucho, Shakespeare puede hacer comedia, puede hacer tragedia, puede hacer lo que le dé la gana, porque está su país en plena transformación política y religiosa. Es decir, a Shakespeare, en la época de Shakespeare, pues, para afianzar la protesta y la reforma anglicana, se prohibieron los asuntos religiosos en escena, ¿no? Y una especie como de gran censura católica en todos los ámbitos. Y eso, de pronto, abrió un camino a todos los dramaturgos, donde la figura trágica por antonomasia, que en el catolicismo es la crucifixión y Jesucristo, ¿no?, desaparece, y por tanto Shakespeare puede empezar a hablar del hombre común y de la tragedia del hombre común, ¿verdad? Entonces, Cervantes no puede. Cervantes tiene a la Iglesia en la nuca siempre. Sí. Y el propio Quijote Y el propio Quijote. Y además nosotros no podemos, el catolicismo no, por tradición no puede traducir la Biblia y no puede interpretarla. Pues, por tanto, de alguna manera Quijote es el que... en ese sentido es muy interesante lo que citabas, Rodrigo, de Lord Byron. Es decir, es verdad que es una advertencia. Cuidado que te vas a volver como un Quijote. No interpretes, no leas demasiado y no te creas estas cosas, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, el episodio de lo que Rafael Sánchez Ferlosio, en un ensayo extraordinario, que es de hecho su aceptación del premio Cervantes, llamó Carácter y Destino. Es decir, Ferlosio define a Don Quijote como un personaje que quiere ser un personaje de destino, pero no lo puede ser. Y no le queda más remedio que ser un personaje de carácter. Es decir, la rebelión constante contra el argumento, ¿no? Don Quijote está todo el tiempo queriendo encontrar un destino. Y finalmente lo encuentra en las playas de Barcelona, con el duelo con el caballero de la Blanca Luna. Y hay un momento extraordinario en que dice, bueno, lo vence enseguida al pobre, ¿no? Dura un párrafo, ¿no? Lo tira al suelo y entonces dice Don Quijote, claro, Don Quijote piensa, ahora ha llegado mi gran momento. Y se encara con el caballero de la Blanca Luna y dice, ahora máteme. Y el caballero de la Blanca Luna dice, no te voy a matar. Pero a cambio de salvarte la vida, te vas a ir un año a tu casa y no vas a salir más. Ahí pierde, es la última oportunidad que tiene Don Quijote de convertirse en un personaje de destino. La última vez. Y pasa aquí, en las playas de Barcelona, en una escena maravillosa. Y lo extraordinario es que después, cuando Don Quijote ha perdido esa oportunidad de convertirse en un personaje de destino, dice, dice Sancho, ¿qué haremos? Y dice, nos podemos convertir en pastores. Iremos por los campos cantando églogas. Y entonces inventa unos nombres que han tenido poca fortuna popular, son extraordinarios, Quijotiz y Pancino. Y seremos Quijotes y Pancino, y es el último instante, digamos, de la fe de Don Quijote, que todavía trata de convertirse en un pastor antes de volver a la aldea, dormirse, despertarse y encontrarse con la muerte de verdad, con la muerte más definitiva ya y sin posible salvación, ¿no? que es el gran asunto del final del Quijote, ¿no? Y hay otra cosa que has apuntado, Rodrigo, que es muy interesante, que es la creación de Sancho. Has dicho que Sancho Panza como lector del Quijote. Sí, yo creo que sí. Hay una cosa, hay un pequeño, si recuerdas, un pequeño relato apólogo de Kafka, que precisamente habla de eso. Es decir, de Sancho Panza inventa Don Quijote. Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, Sancho Panza es como el medium de quien está leyendo, ¿no? Es el guía de turismo, ¿no? Y incluso el momento de Sancho Panza, cuando se convierte en una especie de emperador y todo esto, él dice, bueno, yo también, ¿no?, formo parte de este tipo de cosas, ¿no? O sea, pues, estructuralmente y metaficcionalmente, en el sentido del libro, es increíble, ¿no? O sea, esos momentos con los demonios jugando con los libros, y está el mismo libro de Cervantes y todo esto, ¿no? Es una cosa que realmente es muy asombroso, ¿no? Además yo pensaba, siempre uno piensa, ¿no?, para quién escribía eso Cervantes en ese momento, ¿no? Que es el gran misterio, ¿no? Pero también es cierto que también todos los clásicos, generalmente, casi todos están fuera de tiempo y de lugar, ¿no? Es decir, tienen que dar muchas vueltas para encontrar su sitio, ¿no?
Pero a mí lo que me intrigaba es también lo que te decía mucho al principio, ¿no? Una idea de la locura completamente moderna que hasta entonces no existía, ¿no? En la correspondencia de Freud, por ejemplo, hay una carta donde Freud dice que está muy, muy interesado de aprender español para poder psicoanalizar al Quijote, porque dice que si lo lee en traducción no tendría el testimonio de buena fuente y con las pequeñeces como para poder interpretarlo, ¿no? Y así psicoanalizar a Don Quijote, ¿no? Muy rara, ¿no? A mí la idea de una idea completamente moderna, ¿no? La idea del loco que va enloqueciendo a todos a su alrededor es formidable, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Que es un libro completamente realista, paradójicamente, ¿no? Todos los grandes textos hasta entonces siempre están, o desciende alguien de los cielos, alguna figura tipo Deus ex machina, o son completamente fantásticos, o aparecen personajes mitológicos, o aparecen fantasmas, ¿no? Como en Hamlet, digamos, ¿no? O en buena parte de Shakespeare. Y aquí no hay un solo dato de lo fantástico, a no ser la locura que surge del Quijote, que va enloqueciendo todo alrededor de él, ¿no? A Dulcinea, a Sancho Panza, a todos, ¿no? Se juega con la idea todo el rato de que es posible el encantamiento. A mí eso es algo también que me gusta muchísimo, pero luego ahora yo siempre lo veo como la fantasía frente a la realidad, ¿no? Cuando tú quieres creer que en el mundo, bueno, eres niño y quieres creer todavía, o niña, que en el mundo existen las brujas y los vampiros y todo eso, y constantemente te encuentras con que el mundo real es mucho más decepcionante, ¿no? Yo pensando en el episodio de la segunda parte de La cabeza encantada, que se me ha olvidado decir antes que este verano me propusieron hacer un relato basado en un episodio del Quijote para una antología que preparaba Juan Francisco Ferrer para la Universidad de Málaga, y elegí ese episodio porque para mí era la idea de una cabeza encantada pegada, además una cabeza de bronce pegada a una mesa y que podía hablar y decirte cosas del futuro. Y tú pasas todo el episodio, bueno, el Quijote pasa todo el episodio creyendo que la cabeza está hablando, obviamente que le está diciendo lo que va a pasar. Y obviamente dentro de la cabeza había un tipo en el piso de abajo, aquello tenía un mecanismo brutal porque para engañar a todo el mundo. Y es ese juego de niños un poco de querer seguir creyendo que los monstruos existen y también las cosas maravillosas. Y hablando de cómo está escrito y de lo de Sancho como lector, me llama mucho la atención la estructura desde el principio, no solo por las pequeñas, por los episodios, sino porque dentro de los episodios sobre todo hay diálogos, es decir, ellos se hablan constantemente en larguísimos diálogos que no sé si eran propios de la novela de caballerías. Claro, yo ahí no sé si era que estaba jugando a destruir eso o a narrar dentro de la narración, ¿no? Porque constantemente hay acción, pero sobre todo hay contar la acción y hay historias dentro de la historia, no solo el Quijote habla del Quijote dentro del Quijote, sino que hay novelas incluso que escriben personajes dentro de la historia. Y la estructura siempre me ha fascinado porque son largos diálogos, largas peroratas. No sé si propio Tirano Blanc, y ahora sí, si proviene de la novela de caballerías, si se construía así, o es él también destruyendo quizá la acción de esa novela de caballerías, ¿no? Y creyendo crear diálogos que fuesen la propia acción, o sea, contar la acción, no explicarla directamente, sino desde la tercera persona. Eso me fascina, no sé si sabéis de dónde viene. No, la verdad que no. Bueno, el diálogo está muy presente en todo Cervantes como recurso, ¿no? No solo en el... Sí, en las novelas ejemplares también, sí, no solo en... Sí. Bueno, y además él siempre intentó hacer teatro y triunfar en el teatro porque era el género de entonces y no era muy bueno, pobre. Y Lope se reía mucho de él y, en fin. Hablabas antes del fracaso, Laura, y es verdad porque Cervantes hasta cierto punto fue un fracasado hasta muy mayor. Es decir, el Quijote empieza siendo él, como Don Quijote, pues un cincuentón que tiene una mano inutilizada, que ha tratado de tener éxito en otros géneros literarios, no ha podido, y que de pronto empieza a escribir el Quijote, además que eso además yo creo que ha determinado la novela como género hasta nuestros días. Es decir, Cervantes empieza a escribir el Quijote como una novela ejemplar. Entonces tiene ese hidalgo, está loco,
Y toda los primeros capítulos del Quijote es una novela ejemplar. Es que luego se da cuenta de que aquello tiene bueno, les funciona, se inventa Sancho, y a partir de la aparición de Sancho ya inventa quijotadas una tras de otra, hasta luego llegar a la apología, a la apoteosis de la segunda parte, donde se supera completamente a sí mismo, ¿no? Pero hay otra cosa me parece muy decisiva, que es la cuestión de la realidad y de la fantasía, en realidad de la trascendencia. Como dijo Félix de Azúa en un artículo, Don Quijote es un personaje ebrio de trascendencia, ¿no? Está borracho de trascendencia en un mundo progresivamente secularizado, ¿no? Y ahí es otra vez donde Cervantes juega a la ironía, porque no queda más remedio. Porque también los encuentros con la Iglesia son constantes en la novela, y como él se ríe de eso, pero al mismo tiempo no se ríe porque tiene la Inquisición detrás y vigilando cada párrafo, ¿no? Entonces es muy interesante. No, y además le sirve como mecanismo esto. Hay una cosa que para mí técnicamente me impresiona mucho del libro, que por momentos parece que fuera de estas películas tipo, no sé, o Hitchcock o Brian De Palma, donde se divide la pantalla, ¿no? Entonces, de un lado está lo que sucede y del otro lado está lo que cree que sucede simultáneamente, ¿no? Entonces, también ahí te das cuenta de el modo también que tiene Cervantes de reírse absolutamente de todo sin temer a represalias, es saltar a lo que se cree que sucede, ¿no? Y desde ahí tira los dardos más bestiales, y en el plano de lo real está todo bien, ¿no? Como maniobra es genial, ¿no? Realmente. Porque quiero decir, la locura del Quijote es la coartada de Cervantes y el escudo, ¿no? Dice, no, vaya, está loco. ¿Cómo vas a tomar en serio, no? Pasa que vuelvo a lo del principio, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia de la literatura y de narración donde el protagonista es el loco, ¿no? El loco siempre es un secundario o alguien que está como al costado, que incluso puede detonar la acción, pero nunca ha puesto el loco en primer plano, ¿no? Como héroe. Sí, hablando del tema del fracaso y de la locura, yo creo que el libro por el que yo empecé a relacionarme con el Quijote, que fue La conjura de los necios de John Kennedy Toole, de hecho su propio autor sigue una historia similar, ¿no? Bueno, un señor que quería escribir y que no paraba de llevar su novela a las editoriales, nadie la quería, al final se suicidó y fue su madre la que acabó llevando el manuscrito y se acabó convirtiendo en una de las novelas del siglo XX, y que es una historia, bueno, calcadísima con el Quijote, solo que el Ignatius no tiene un Sancho Panza, pero tiene esas cartas que le envía a Mirna, que en el fondo es como la persona que está viendo su propia, la ficción en la que vive y que no le dice nada, ¿no? Es la lectura como posmoderna del Quijote. Yo creo que a partir de entonces ha sido todo al revés, es decir, a partir de entonces casi todos los protagonistas son antihéroes a partir del Quijote, y pobre del escritor que no se considera a sí mismo un antihéroe porque lo lleva mal. Es decir, esto es como en el patio del colegio, para que no se rían de ti, primero te tienes que reír tú de ti mismo. Y yo creo que el Quijote, yo creo que Cervantes hacía eso, y no hay nada mejor para jugar con la idea de la trascendencia que el humor, porque o sea, que tú mismo, como pasa con Arturo Bandini también, que tú mismo te consideres de forma humorística y desgarradoramente humorística, porque es muy triste, porque tú sabes que no es así, pero que tú te consideres lo mejor que existe y que vayas diciendo yo soy el gran caballero andante, has oído hablar de mí, como en este trozo que he leído, y que luego la primera persona con la que te cruces te digan yo no sé leer ni escribir, o sea, nunca voy a oír hablar de ti. O sea, eso es una destrucción ya de tu propia ilusión, que ya está contenida, con lo cual nadie se puede reír de ti, nadie se podía reír de Cervantes después de eso, porque ya se ríe él de sí mismo. Y en ese sentido a mí son las historias que me fascinan, son las que tienen esos protagonistas tan extremos que en realidad son muy vulnerables, porque cuando uno se ríe de sí mismo de esa manera es porque probablemente ha recibido muchos golpes como el Quijote y no quiere recibir más, y dice, ¿sabes qué? Mi armadura va a ser el humor, yo voy a ser el primero que va a decir que yo soy un viejo horrible, que lleva un orinal en la cabeza y que acaba hecho polvo siempre, porque nadie más va a venir a decírmelo, ya lo digo yo. Sí, verdad. Bueno, pero además es un fracasado, pero aguanta todo, ¿no? Lo que yo sí es indestructible, ¿no? Incluso que aguanta hasta relecturas triunfales, ¿no? Porque no creo que
Sherlock Holmes y Watson puede ser, Sherlock Holmes es un personaje que está lleno de rasgos quijotescos, constante, loco totalmente, y Watson es el que va anotando y siguiéndolo, ¿no? Y es un triunfador, pero al mismo tiempo es un personaje que está lleno de patologías y de cosas, de una profunda melancolía y de un entendimiento de la realidad más bien relativo, ¿no? Y después, otra cuestión que podemos traer a nuestro tiempo es la cuestión de la realidad y la fantasía. A mí siempre, en la última relectura que he hecho del Quijote, he hecho 3 a lo largo de mi vida, digamos, serias, y esta última hace muy poco es la que más me ha impresionado, por una cuestión que nunca había apreciado tanto, que es la aparición de la realidad. Es decir, en realidad, lo que está Cervantes inventando ahí es la realidad. Es decir, el episodio de los molinos de viento, lo extraordinario es la aparición de los molinos de viento, no los gigantes que ve Don Quijote. Don Quijote es el último que ve cosas que existían y ya no existen, por así decirlo, ¿no? Es una visión de la realidad del mundo que había sido así. Recuerda, por ejemplo, las primeras crónicas de los viajeros que iban a América, que como no tenían lenguaje para esa realidad, decían que veían monstruos, pero porque la imaginación depende mucho de lo que ha vivido, ¿no? Como los primeros japoneses que vieron Manhattan, por ejemplo, que pintaban pagodas muy altas, porque no tenían imágenes para pintar rascacielos, ¿no? Por tanto, hemos perdido un poco la idea esa de la que la realidad no siempre estuvo inventada, ¿no? Que hubo que inventarla. Y además, Don Quijote como personaje probablemente no había visto nunca molinos de viento, porque los acaban de importar, y es Sancho quien se lo explica, es quien está presentando la realidad. Entonces, ¿cómo veríais, cómo podría ser un personaje hoy en día con la realidad virtual? ¿Estamos construyendo otra locura o otra realidad? ¿No creéis que, por ejemplo, pues hay episodios del Quijote, incluso de otras obras de Cervantes, el Tablo de las Maravillas, podría funcionar como metáfora de lo que nos está ocurriendo ahora con la virtualización del mundo? Yo creo que en ese sentido sí propondría el presente como un cautionary tale realmente, ¿no? Porque me parece que el problema que tiene ahora la cuestión como se está proponiendo es que se va a perder la dualidad. Quiero decir, hay algo que mantiene siempre el Quijote, que es la dualidad, lo que fue, lo que es, lo que será, lo que puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que ahora el plano de la realidad, o como quieras llamarla, cada vez va cojeando más y va ganando espacio el plano de lo virtual, ¿no? Entonces, quiero decir, el temor mío es que triunfe la virtualidad absoluta y que ya dentro de la misma virtualidad surja un nuevo plano contra la virtualidad anterior y la realidad sea como una especie de perfume difuso a raíz de lo que decías de lo que se pierde o de cómo veían Manhattan los japoneses. El otro día leía que, por ejemplo, hubo elefantes en un momento en Europa con las legiones romanas, etcétera, etcétera. Entonces, que bueno, finalmente esos elefantes que llegaron a Europa se fueron muriendo, no se reprodujeron mucho, entonces, y la gente se acordaba, hubo un par de generaciones que se acordaba de haber visto un elefante, y ya la tercera generación, o la cuarta en la Edad Media, que eran los iluminadores en los bestiarios, ya el elefante que aparece en los bestiarios es una criatura completa, total y absolutamente mitológica, con 4 cuernos y 2 trompas, una por delante y por detrás, y capaces de soportar a 200 personas encima de castillos, cosas por el estilo, ¿no? Lo que me preocupa ahora es que la realidad, sin haber desaparecido, porque va a seguir estando ahí, adquiera esa especie de cualidad mítica de lo que ya no se ve, porque estás muy ocupado viendo una pantalla, ¿no? Yo creo que la virtualidad es el sustituto de la ficción en muchos casos, y para mucha gente es pura ficción. Es decir, nosotros creamos personajes de nosotros mismos en cada red social en la que estamos presentes, y es muy fácil, es muy seductor no ser tú mismo, como le pasa al Quijote, es muy seductor. Entonces es inevitablemente adictivo, y la realidad siempre va a ser más fea o menos atrayente que un lugar que te permite serlo todo, ser más guapa, ser más lista, ser todo lo que tú pretendas ofrecer, pero en realidad estás
es una especie de ocultación, es todo lo contrario, no es, Claro, pero no es mostrar, es ocultar, pero sí que es verdad que es muy fácil perder la realidad de vista, porque es mucho más fácil vivir en un mundo virtual en el que tienes amigos virtuales que no tienes que aguantar durante muchos ratos, no, simplemente comentas con ellos, los desconectas cuando quieres, y todo es más apasionante, ¿no? Puedes estar en varios sitios enterándote de varias cosas. Y, sí, es un sustituto de la ficción. Yo a veces pienso que tengo la sensación de que los que leemos mucho también tratamos de ignorar la realidad muchas veces, tratamos de no vivir, de estar más vivir más en los libros que en el mundo real. Y esto de la virtualidad, esto de los móviles, todo este otro mundo que nos hemos creado está haciendo que eso se extienda al resto de la humanidad, no solo a los que amábamos la ficción ya de por sí. Porque, o sea, yo veo a la gente con los móviles en el tren, pero yo voy con el tren también, o sea, con el libro, entonces tampoco estoy viendo la realidad, ¿no? Estoy siempre en otra realidad. Con lo cual, yo no tengo ninguna actividad virtual, no tengo ningún perfil ni nada. Pero me cuido mucho de no tenerlo, ¿eh? O sea, quiero decir, es un tema que lo tengo, no es que lo desprecio, sino que estoy con mi rifle así parapetado. No me interesa, la verdad que no me interesa, porque me parece que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Que si te gusta leer y te gusta escribir, estar escribiendo mal y estar leyendo mal, me parece que es como una especie de falta de respeto a la vocación original, ¿no? También es cierto que bueno, eso también hay que ver la gente que ya nazca metido en ese signo, etcétera, etcétera. Pero no me parece quijotesco, me parece que justamente el atractivo y el desafío de Don Quijote es que Don Quijote sale con toda su locura, o sea, sale a la conquista a la búsqueda no me importa que no esté o que esté dentro de su cabeza, digamos, pero acciona, ¿no? Y me parece que esto es todo lo contrario, ¿no? Que es como una especie de decir, ¿para qué voy a salir? Si puedo hacerlo aquí, ¿no? Parece que es Sí, es completamente diferente. Yo quería preguntaros, más allá, El Quijote es clásicamente la primera novela moderna, y la novela como género viene muriéndose al menos desde principios del siglo XX, ¿no? Prácticamente desde el Ulises de Joyce, que por cierto tiene muchas concomitancias con muchas cosas del Quijote, creo yo, la dualidad de Bloom y de Daedalus, y también el hecho además de que el Ulises también empezó como un relato, porque Joyce iba a escribir un relato más de dublineses con la historia de un cornudo, era Bloom, y de pronto aquello se le alargó y se le complicó. De alguna manera es una culminación, ¿no? Pero ya se ha hablado mucho a lo largo de todo el siglo XX de la muerte de la novela, de la transformación de la novela en ensayo, en fin, la novela vanguardista, todo lo que sabemos, el revival después de la Segunda Guerra Mundial con todos los novelistas que conocemos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría preguntaros, vosotros, Laura Fernández es muy joven, ya pertenece a un mundo, digamos, donde la literatura cada vez ha ocupado menos espacio, pero sin embargo ella escribe novelas. Rodrigo tiene una edad normal, pero también es muy joven mentalmente, porque toda su literatura está empapada de toda, en fin, de cine, de música, de televisión. Pero aún así, sois dos escritores de novelas y muy fieles al género. La pregunta es exactamente, ¿qué creéis que la novela sigue aportando a la sociedad, a vosotros mismos, que no tiene nada más de lo que se está haciendo en ningún otro orden, ni la realidad virtual, ni el cine, ni, en fin, todos los demás géneros que compiten y que han ido desplazando a la novela progresivamente? Bueno, yo creo que todos los demás géneros vienen de la novela, vienen del relato original, y que vivimos la vida como relato, y que incluso en estas redes sociales virtuales construimos una narrativa de nosotros mismos, con lo cual es como la piedra angular. No tengo la sensación de que vaya a desaparecer nunca. Eso sí, puede cambiar de forma. Entrevisté hace no demasiado a Robert Coover, es escritor posmoderno de la generación de Pynchon y Vonnegut, y él está convencido de que la novela morirá como existe ahora cuando aparezca un nuevo Cervantes que alumbre un nuevo tipo de novela que ni siquiera podemos imaginar.
Él cree, y es un señor de 84 años, y está muy puesto en el tema de incluso aplicaciones de móviles y demás, porque cree que las cosas van a ir por una especie de simbiosis de varios medios, por una especie de novela que aglutinará diversas cosas, quizá imagen, no lo tiene claro porque no sabe lo que es, pero cree que se está gestando y que cuando aparezca el Cervantes de esta nueva era, surgirá ese nuevo tipo de novela. Pero yo creo que el relato en sí mismo formará parte indispensable. Es decir, lo que estamos viendo ahora con el tema de las series de televisión, todo el mundo, el Wire, el Dickens de las series de televisión, la sensación de que yo, hasta que no ha existido esta idea de series de televisión con 12, 24 capítulos, tú veías una película y te parecía una película simplemente distinta de leer una novela, ¿no? Yo ahora veo una película y lo que veo es un relato, pero un relato como un relato de Raymond Carver. Y cuando veo una serie como House of Cards estoy viendo una novela entera con sus 12 capítulos. Entonces, incluso lo que es la televisión, que proviene de la novela y del relato y el propio cine, a mí está cambiándome la concepción de todo ello a partir de cómo surgen géneros dentro de los géneros, ¿no? La eclosión esta de las series de televisión americanas de ahora, a mí me ha hecho cambiar la concepción que tenía del cine. O sea, para mí el cine era algo cerrado, una película de hora y media, 2 horas, y ahora la veo como un relato, porque la serie de televisión se ha convertido en la novela visual, ¿no? Y yo creo que está en constante transformación, pero que la novela no va a desaparecer nunca. En mi caso, lo que me aporta en concreto es que a mí lo que me gusta es el lenguaje, lo que me gusta son las palabras, es con lo que disfruto con el ritmo de las palabras, disfruto creando diálogos. Entonces, para mí no puede desaparecer nunca porque es como mi campo de juegos. Yo voy a hacerlo siempre. Si de repente desaparece la novela mañana, yo voy a seguir haciéndola, aunque sea para mí, porque lo que me gusta es jugar con el lenguaje y con todo, con las cursivas, con los paréntesis, con las mayúsculas, verlo físico, en palabra escrita. Para mí por el lenguaje, por eso prefiero escritores postmodernos que en realidad lo que me están contando no importa tanto como la manera en que me lo están contando. Sí. Ricardo Pilar tiene una teoría bastante interesante, bueno, muy interesante, que dice que en las vanguardias son gestos retrógrados siempre, en realidad, que ocurren. Dice Piglia que, por ejemplo, la pintura recién se puede volver vanguardista cuando surge la fotografía, ¿no? Cuando se pierde la necesidad de que la pintura sea realista y retrate y describa tal cual. Por eso, entonces la vanguardia surge a partir, en lo viejo surge a partir de algo nuevo, ¿no? El cine se vuelve de autor cuando surge la televisión, ¿no? La novela se vuelve vanguardista cuando surge el cine. El teatro también, digamos, ¿no? Y la televisión ahora descubre que puede tener un largo aliento cuando surgen todas las redes sociales y todos los blogs y todos los sites, ¿no? De todas maneras sigo pensando que, bueno, lo que dice Laura, ¿no? Que hay temas intrínsecos que ya trascienden a cualquier medio, que es el tema de la narración. El otro día leía un ensayo de Tolstoy donde decía que en realidad hay 2 historias nada más, ¿no? Que todo lo demás es envoltorio, que es un hombre sale de su casa o un extraño llega a un pueblo. Dice que no hay nada más, no se puede contar nada más que eso, ¿no? Son movimientos, o sea, incluso el que sale se puede cruzar con el que llega y se saludan, así. En lo personal, quiero decir, ¿por qué me gusta seguir leyendo? Me gusta seguir escribiendo y no pienso ni escribir guiones para televisión, ni de ser diseñador de videogames, ni abrir una red social. Es un poco por lo que dice Laura, ¿no? Por el estilo. Yo creo que quiero decir, lo único que la literatura sigue teniendo como forma de defensa y con lo que todavía no han podido quitárselo es el estilo, ¿no? Y la idea de lo único, ¿no? Quiero decir, bueno, 2, 3 podemos ponernos a leer el Quijote ahora al mismo tiempo y a la 4ª línea mi Quijote va a ser diferente al tuyo no. Yo siempre soy muy enemigo de la gente, de los editores o los autores que ponen
al personaje en las portadas de sus libros, ¿no? Porque ya me parece que estás quitando un poco de lo que le corresponde al lector, ¿no? Es un derecho y un privilegio, ¿no? Y me parece que eso no... Que es un videogame estamos viendo todo lo mismo, es una serie estamos viendo todo lo mismo, te puede gustar más esto que esto, pero cuando vemos un cuadro o una escultura, etcétera, etcétera, luego lo asimilas y lo llevas a tu terreno, ¿no? Pero todos hemos leído Quijotes diferentes y seguirá leyendo al Quijote de manera diferente, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos al principio, ahora leí el otro día que Terry Gilliam otra vez parece que ha conseguido el dinero ahora de no sé de qué portugués para filmar el Quijote que siempre es catastrófico el rodaje y se le inundan, quiero decir, es como que lo quijotesco contamina incluso a los intentos de llevar al cine. Orson Welles también creo que fue otro gran frustrado, ¿no? Que hay como unas escenas sueltas filmadas por ahí, ¿no? Pero la idea de que también la idea de este perdedor es tan potente que hace perder a todos los que quieren incluso ayudarlo a que triunfe, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza entre Shakespeare y Don Quijote, ¿no? O sea, ¿cuál ocuparía cada rol, ¿no? Yo creo que ninguno. Pero me parece que mientras para Shakespeare todo el mundo es un escenario, para Cervantes todo el mundo es una biblioteca, ¿no? Hay como dos fuerzas ahí encontradas y siempre te dan a elegir, ¿no? Yo estoy esperando, ya estoy temblando al lado del teléfono, tipo, ¿quién te gusta más? ¿Shakespeare o Cervantes? ¿No? A todos nos lo van a preguntar en los próximos meses, ¿no? Y yo creo que son curiosas, son un poco como yin y yang, ¿no? Son muy complementarios el uno del otro. Me parece que como prosa, me parece que Shakespeare es infinitamente superior, ¿no? Pero al mismo tiempo la escritura desordenada, quiero decir, una escritura ordenada del Quijote sería un peor libro. Quiero decir, si se shakespearizara el Quijote, ¿no? Si fuera una novela de Shakespeare y la pasáramos por una especie de filtro shakespeariano, sería un peor libro, porque parte de la gracia del Quijote es esa especie de anarquía y de esas incluso ripios, ¿no? Y de rispideces y cosas por el estilo, ¿no? Entonces me parece que en el fondo Shakespeare es mejor y en la forma Cervantes es mucho mejor que Shakespeare, ¿no? Me parece que son complementarios, ¿no? Tal vez sean la misma persona. Son complementarios y con una... Es decir, Shakespeare abarcó un abanico mucho más amplio de la condición humana que Cervantes, pero Cervantes hizo una cosa que Shakespeare no llegó a poder hacer, y Cervantes creó un mito. Sí, claro. Bueno, Hamlet no deja... No, pero fíjate que el mito es aquel que se despega de su obra y prácticamente todo el mundo, todo el planeta conoce Don Quijote y Sancho, aunque no lo hayan leído, ¿no? Y esas dos figuras tienen tanta fuerza que irradian todo su poder más allá del texto. Pero tú no puedes separar a Hamlet, ni a Macbeth, ni a Otelo, ningún personaje de Shakespeare de su propia obra. Es decir, no se puede contar Hamlet. Hamlet no puedes contar esa historia, primero porque es complicadísima de contar, está llena de errores de construcción, que se diría hoy en una escuela de escritura. Solo quizá en La Tempestad. La Tempestad estuvo a punto de crear un mito nuevo, que es el mito de Próspero pero es verdad que son completamente complementarios, con la ventaja además de que Shakespeare leyó a Cervantes. Sí. Leyó el Quijote se tradujo muy pronto, en 1612, la traducción de Shelton, y Shakespeare adaptó un episodio, el episodio de Cardenio, y hizo una obra que se ha perdido. Sí. Ahora dicen que se ha recuperado porque es a través de una obra francesa del 18, bueno, pero en fin, se perdió, una obra que escribió en colaboración con John Fletcher, y es fascinante, ¿no? Imaginarse a Shakespeare leyendo la primera parte del Quijote y de pronto viendo aquel episodio diciendo, pero si esto es una obra, vamos a ponernos a ello. Está el cuento de Anthony Burgess, ¿te acuerdas del encuentro de los dos? Ah, no recordaba. Sí, Burgess, hay un cuento. Un relato de Burgess que se llama, parece que se llama Un encuentro en Valladolid o algo por el estilo, que se encuentra en Shakespeare y Cervantes. Y como suele ocurrir con los grandes... Bueno, hay una leyenda que dice que Shakespeare vino a España, a Valladolid, sí, siguiendo no sé qué comisión. Por eso, esa es la historia, está narrada, está
en el libro este de relatos de Burke que se llama The Devil's Mode. Y como suele ocurrir, como cuando se encontraron Proust y Joyce, qué sé yo, es una reunión completamente Banal, y trivial, ¿no? sí, O sí, sea, sí. Los grandes cerebros, no Sí, sé, sí. bueno, qué sé yo. ¿Qué se dijeron Proust y Joyce? Me parece que Joyce tenía Me frío. duele el estómago. ¿Eh? Me duele el Le estómago. pidió que bajara la ventanilla del coche, ¿no? Sí. ¿O no? Claro, tampoco sí, porque decir cosas geniales, es gente normal. Y en medio de toda la banalidad sí se las arreglaron para decirse el uno al otro que no se habían leído mutuamente, como al pasar. O sea, no. Pero, bueno, también lo que tiene Shakespeare, y que además se ve claramente cuando lo lees a Shakespeare, es que la inmediatez de la representación, ¿no? O sea, pues, quiero decir, la relación de Shakespeare con lo que escribía es muy diferente, ¿no? Y otra diferencia nos parece que es que Shakespeare escribió para un público que oía y Cervantes ya escribió para un público que lee. Sí. Es una gran diferencia. Sí. Shakespeare está todavía un poquito, en ese sentido, pertenece a otro mundo todavía. Sí, cuesta un poco imaginar, porque ¿no? Shakespeare nunca escribió para la imprenta, prácticamente, solo 2 poemas Sí. narrativos y lo demás ni siquiera se preocupó por recogerlo. Fueron 2 amigos que a su muerte hicieron el First Folio. Sí, sí. Cuesta imaginar también, ¿no?, que el público habitual de Shakespeare estuviera capacitado para regocijarse y entenderlo, que si lo trasladamos al presente yo no quiero ni pensar cuál sería el resultado, ¿no? El público del Globe Theatre Sí. escuchando el Rey Lear. Sí, ¿te sí, imaginas? sí, sí. Y pasándola bien, además, ¿no? Pasándoselo muy bien. Sí, sí. Sí, claro. Vamos a ver, yo el Quijote no lo leí de joven, lo he leído ahora hace poco, el año pasado, porque voy a unos cursos de la UNED de literatura y me parece estupendo, maravilloso, un genio. Entonces, lo que quiero preguntarles, ¿qué les parecen las adaptaciones cinematográficas que se han hecho bastantes, ¿no? ¿Qué les parece? Así en general, ¿eh? A mí me vuelven a decir... Perdone, Sí. yo encuentro unos defectos siempre. Son películas que nunca me han llegado a satisfacer. A mí me gustó mucho la del Hombre de la Mancha, tengo que decirlo. Esa no la he visto. No, es un musical, no es una adaptación literal. Sí, sí. Y No, no la tengo, ¿eh? No. la he visto. La de Albert Serra. Albert Serra. Hay un poco... Le gusta muchísimo la gente que le espanta. Yo tengo la sensación que a mí me ha gustado. Yo vi la versión rusa, ¿no?, que era de Sergei Bondarchuk, creo. Pasa que también hay una paradoja en la sola idea de la adaptación cinematográfica de Quijote, porque de algún modo está, si bien toda adaptación cinematográfica va a traicionar el original, me parece que lo traiciona doblemente en el sentido de que visualiza las alucinaciones del Quijote, ¿no? Y entonces eso en realidad te está faltando el respeto porque quiero decir, las alucinaciones las ves solo el Quijote, no tienes por qué verlas tú también, ¿no? Y en el fondo se queda con la peripecia. Si hablábamos antes de que Claro, el sí. estilo es lo importante y el caos y todo este ir y venir y la destrucción de la novela dentro de la novela, lo otro se queda en la peripecia de bueno, un señor gordito en un rucio y el caballero loco que ve cosas y es verdad que tendría mucha más intensidad si el espectador tampoco ve nada todo el rato, ¿no? Entonces sería una adaptación más fiel, sería algo en la que el espectador también está viendo el molino y estaría en el papel del propio Sancho, que yo creo que la Albert Serra va por ahí, son largos monólogos entre uno y otro, entonces yo creo que quizás sí que sea más acertada en el sentido de que también juega con la forma de la propia película para transmitir una parte de lo que sientes leyendo Quijote, porque la historia es inadaptable, yo creo. O sea, lo importante sería transmitir la sensación esta de estar con un loco, de estar con alguien que realmente está viendo otra cosa y tú poderte creer que estás viendo otra cosa, el contagio de la locura. Sí. Yo creo que eso es, a nivel cinematográfico es inadaptable, yo creo. Pues lo curioso también es todo el fenómeno ese también de pseudo Quijotes nuevos, ¿no? Las continuaciones, las novelas de Sancho Panza, el Quijote facilitado, ¿no? Pierde toda la gracia. O sea, el Quijote Sí, facilitado es un poco raro como no es la misma como novela, idea, es que ¿no? ya no es, bueno, es que es como
Ulises facilita, no sé, es como... Y claro, ¿y para qué? Un señor que pasa un día fuera de casa. Sí. Eso es lo que decía. Sí. Sí, ya está. No, lo que yo he visto son las escenas sueltas que quedaron de lo que quiso hacer Orson Welles, y que la verdad que es interesante, ¿no? Porque estaba filmada con un escasísimo presupuesto, que era este dinero que iba consiguiendo Orson Welles en almuerzos por España con algo, no sé, el dueño de Preciados, supongo, le diría, oye, le tiraría unos dineros. Y de repente hay un plano que me parece formidable, que están Don Quijote y Sancho Panza cabalgando, que de repente pasa un automóvil, porque no había dinero para cerrar el... Y de algún modo me parecía que era completamente fiel eso, ¿no? Entonces están los dos así, los dos voltean, ven pasar el auto así y siguen cabalgando así como completamente indiferentes. Y me pareció muchísimo más quijotesco y cervantino eso que cualquier recreación de los molinos convirtiéndose en gigantes o lo que sea, ¿no? Winterbottom intentó adaptar el Tristram Shandy y al final hizo una película que era en esa línea. Sí, está bien, y era buena. Sí, era buena, sí, era buena, estaba bien. Estaba bien. Con el tío metido en el útero de plástico. Sí. Claro, pero eso que es una especie de rodaje, ¿no? Están filmando una película. Sí, ya. Sí, la vi, está bien. Los protagonistas son los actores intentando hacer Tristram Shandy, que además Tristram Shandy es la lectura inglesa de Quijote, de hecho aparece Quijote. Sí, Sancho. bueno, probablemente también sí sea, tal vez probablemente formalmente sea el libro más parecido de Inglaterra, ¿no? Está todo Quintín, ¿no? Que hace los campos de guerra, Sí. ayuda, Sancho y Quijote. Bueno, pues un Quijote que no sale nunca termina de arrancar el Tristram Shandy, siempre está, ¿no? Como de... Hacen el volumen 8. Sí. Pues bien, muchísimas gracias a Laura y a Rodrigo. Ha sido una estupenda conversación. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes. Para terminar, vamos a leer el momento en que muere Alonso Quijano, porque creo que Don Quijote muere, es decir, cuando vuelve a la aldea, finalmente duerme. Pero otra cosa es que el Quijote prácticamente no duerme, el que duerme todo el tiempo es Sancho. Ya. ¿no? Y dice, Sancho, ¿cómo duermes? Y dice Sancho, duerma vuesa merced, le dirán las cosas mejor. Y dice, no, un Quijote andante, un caballero andante no puede nunca dormir, tiene que estar velando y protegiendo el mundo. Antes de que leas, me parece que tal vez el gesto más quijotesco, más contemporáneo que hay todos los años, es esto de que se ponen a leer todos los políticos que van pasando así, leen 2 páginas, ¿no? Es lo único que hacen en este país, que es lo único que saben hacer. Pero cada 23 de abril hacen una cosa aburridísima. Pero además tengo entendido que... no saben leer, además no tienen dicción. No, pero además tengo entendido que además es una cosa que sí me parece muy cervantina y muy satírica, que es que los lectores importantes leen como a las horas centrales y temprano y de repente a las 4 de la mañana, ¿no? Llega alguien como arrastrándose así. Capítulo 999. Es una cosa muy cervantina. Es el único día en todo el año que se lee el Quijote. Sí, ¿no? Entero, sin parar. Sería una gran adaptación del Quijote, sería eso, ¿no? Tipo Warhol, la cámara quieta y la gente como pasando y leyendo, y que durara 24 horas como las películas estas de Andy Warhol de la gente durmiendo, ¿no? Pues el momento en que bueno, Don Quijote se va a dormir y cuando despierta de pronto ya ha vuelto a la cordura, es otra vez Alonso Quijano, se arrepiente de todas sus... muy católicamente también se arrepiente de todas sus locuras y dicta testamento porque se está muriendo. Ese es el momento extraordinario en que Sancho se echa a llorar y le pide que por favor no se muera porque dice que es la locura más grande que puede cometer nadie, ¿no? Y entonces es el momento en que Sancho iguala locura, la locura a la muerte. Sí. ¿no? Dice, ahí respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana.
Gracias y hasta la próxima.